Muchas gracias, buenas noches. Un placer ver a muchas caras conocidas, de amigos de hace mucho tiempo y amigos nuevos. Me han invitado para hablar sobre un tema que es muy importante y que tiene trascendencia muchísimo más profunda de la que nos podemos imaginar, y espero que el aporte que haga yo, también ustedes posteriormente con las preguntas, sirva para aclarar muchas cosas y también para entender, porque es un tema complicado en algunos aspectos, y entonces les voy a agradecer que si sobre la marcha hay preguntas, pues las pueden ir haciendo. No sé cuánto tiempo tenemos. Una hora. Para que no se olviden o atenderla de momento y como si fuera un conversatorio. Esa va a ser la idea. Bien, he titulado a esta exposición, que someto a su consideración, el enfoque de salud pública de la infertilidad y la fertilización in vitro. Para empezar, quisiera que recordáramos hace poco tiempo, cuando se decía que podía venir la pandemia contra la H1N1, ¿se acuerdan? Todavía uno ve que la gente estornuda bien, en todas partes, en el trabajo, en los buses. También la gente aprendió hábitos de lavarse con más frecuencia las manos, y eso fue muy interesante, porque se estaba buscando prevenir la pandemia y se produjeron una gran cantidad de enfermedades infecciones gastrointestinales en ese momento. Aquí tenemos algunas de las medidas que se tomaron entonces. Ya mencionamos la parte de prevención, ¿no? Cómo fue que había que lavarse las manos con mucha frecuencia, que había que estornudar bien, que si uno sabía de la persona que estaba gripada, pues sugerible que se quedara en la casa. Si alguno de nosotros estuvo gripado en esa época, también quedaba guardadito. Yo insistía mucho con mis estudiantes en la universidad de que no llegaran a la clase, que cualquier cosa reuníamos lo que fuera, pero que mejor no llegaran. Prevención. Siempre se sabe que prevenir es mejor que curar. Precisamente, incluso los bosques y el sistema preventivo se basaba en eso, ¿verdad? También, a nivel espiritual también funciona. Prevenir es mejor que curar. Y es el primer paso que teníamos presente en una acción de un estado, de una sociedad preocupada por el problema. Segundo paso, el diagnóstico. Había que diagnosticar muy rápido que se tuviera esa enfermedad. ¿Por qué es importante diagnosticar rápido? ¿Alguien que me diga alguna idea? ¿Por qué es importante? Claro, si sabíamos que una persona y se diagnostica tiene eso, entonces ameritaba cuidados, un tratamiento muy particular y un tratamiento a sus familiares también. Y no había tiempo que perder, porque se suponía que la pandemia podía ser mortal y podía acabar con la vida de la persona rápidamente. Había que diagnosticar rápido y atender rápido. No había tiempo que perder. Diagnóstico bien hecho y rápido. ¿Cómo se hacía? Se tomaba un fluido corporal y se llevaba al INCIENSA, que es el Instituto del Ministerio de Salud, donde se hace investigación y se determinaba por medio de la técnica de PCR si estaba presente la cepa H1 de H1N1. Y así se determinaba si la persona estaba infectada. Tercero, tratamientos. Tenía que definirse cómo iba a ser atendido una persona que tenía este problema. ¿En qué unidades? ¿Cómo iban a ser? ¿Cómo iban a estar vestidos? ¿Cómo iban a operar? ¿Quiénes iban a entrar en contacto con estas personas? ¿En qué sitio del hospital? ¿Y cuál era el protocolo?
el tratamiento. Estos tres aspectos, diagnóstico, prevención, diagnóstico y tratamiento, es lo que comúnmente se conoce como un abordaje de salud pública. Y usted puede fijarse en un estado, un ministerio de salud, una caja costarricense de seguro social, un país, una sociedad, si le interesa un problema de salud, va a haber estos componentes siempre. Vamos a poner otro ejemplo, cáncer gástrico. Lamentablemente en Costa Rica se pelea todos los años en primer lugar en incidencia de cáncer gástrico, ¿verdad? Y ustedes saben que han habido en las zonas donde hay más cáncer gástrico, ha habido una campaña de que se hagan la gastroscopía, que se hagan la gastroscopía una vez al año, que si tiene alguna molestia, que tiene gastritis, que se haga la gastroscopía una vez al año. Se montó una unidad para un gastroscopio y se entrenó mucha gente en Japón, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico temprano, porque se sabe que el cáncer gástrico, el que clave es un diagnóstico temprano. Por ejemplo, cuando es una úlcera o cuando están sus primeras etapas del tumor y no cuando ya invadió todo el estómago, etc. Ganglios. Nuevamente, prevenir, pues anunciar, educar, etc. Diagnosticar, hay que diagnosticar rápido y el tratamiento que le corresponde. Y como cualquier otra enfermedad que usted quiera ver si realmente le importa al país y al sistema de salud, cualquier otro se va a observar si hay un abordaje de salud pública, porque si no lo hay, es que en el fondo no le importa. No es un problema prioritario de la atención, no se destinan recursos para eso, no hay prevención, no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Ahora viene la pregunta, ya contando con el tema que ustedes me han invitado a hablar con ustedes el día de hoy. Infertilidad. ¿Cómo es la prevención de la infertilidad que se hace en Costa Rica? ¿Ha usted escuchado algo? ¿Alguien le ha mencionado algo de cómo prevenirlo? Nadie les ha mencionado nada. Bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, un factor determinante de éxito en lo que son tratamientos de infertilidad tiene que ver con la edad, particularmente la edad de la mujer. Una mujer que se le detecta algún problema relacionado con fertilidad y es joven tiene un buen pronóstico. Si ya es muy mayor desde el punto de vista reproductivo, ya no tiene un buen pronóstico. O tiene un pronóstico más reservado. Lógicamente, estamos en una sociedad que ha cambiado mucho y en este momento la gente para poner así, pues quiere sacar primero la carrera universitaria y después comprar una casa y después se casan y luego tienen 2 años para acomodarse, ¿verdad? Después de los 2 años dicen, no, pero primero ahorremos un poquito más, no se ocupas un carrito, entonces el carrito, pues no, yo quería primero ir a Israel, ¿verdad? Entonces primero ir a Israel. Después ya se decide que quieren tener hijos. Entonces empiezan a pedir hijos y no vienen los hijos. La definición de infertilidad hasta hace pocos años era 2 años de tener relaciones sin ningún impedimento, 2 años de tener relaciones sin que se lograra un embarazo. Ahora se ha bajado a 1 año con el fin de no retrasar mucho lo que son los sistemas de abordaje de ese problema, porque imagínense, vamos a poner un escenario tranquilo. Digamos que a los 30 años ella empieza a pedir bebé y poniéndole poquito porque ahora nos están 30 años, a los 32 años no viene bebé. Entonces va, pide cita en el EVAIS. ¿Cuántos meses para que le den la cita en Gila? 1 año, pero va a 6 meses. Y le dan la cita en Gile y entonces le dicen, bueno, vamos a mandarle, le hacen una revisión general y le dicen, bueno, vamos a mandarle progesterona en el día 22
bueno, se tiene que bajar un poquito de peso, bajen un poquito de peso. Vuelve a los, entonces, no, la progesterona el día 22 de está bien. Su esposo ya se hizo espermograma. Que vaya a hacerse espermograma. Ella tiene dolores pélvicos, entonces vamos a programarle una laparoscopía. Después de un año más o menos se la programan la laparoscopía. Si le va bien, ¿cuánto? 1 o 2 años. Ya cumplió 35, ¿sí? Ustedes todas aquí son súper jovencísimas, pero para lo que es reproducción, a partir de los 35 años empieza a declinar. Después de los 40, de una manera más agresiva. Yo quisiera que fuera diferente, pero no puedo cambiar la naturaleza humana. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo, no es que yo estoy diciendo que se tienen que reproducir a los 18 años, pero, por ejemplo, entre los 25 y 30 años, darse cuenta que hay un problema de su fertilidad es una buena edad para darse cuenta. Por supuesto que hay que sacar la maestría, o quiere sacar la maestría. Bueno, ¿quién, acaso el bebé va a hacer imposible que salga la maestría? Son cuestiones que la pareja puede decidir bajo la educación, bajo la formación, en el entendido de decir que, mire, recuerde que su reproducción no es para siempre. Eso le va a ayudar a la pareja a tomar decisiones. Eso es prevenir. Porque el Estado, si en este momento tenemos una tasa reproductiva de 1.7, parecemos un país europeo, estamos en decrecimiento demográfico espantoso, no sabemos cómo se va a sostener la seguridad social y ningún otro sistema dentro de pocos años. ¿Por qué aún así no se motiva a que la gente tenga hijos y los tenga temprano? Porque todavía estamos con la mentalidad anticonceptiva que metieron organizaciones en los años 70 en Costa Rica y todavía la tenemos y nadie nos saca de ahí. Hay por ahí una encuesta que dice que las mujeres costarricenses tienen en promedio un hijo menos de lo que hubieran querido tener. Un hijo menos. Si quería tener 4, tiene 3. Si quería tener 3, tiene 2. Si quería tener 2, tiene 1. En promedio, la mujer costarricense tiene un hijo menos de los que quería tener. Pero a nadie le importa. No le importa a nadie, entonces no se hace nada. Otra solución a estos problemas: la clamidia y la gonorrea son unas infecciones de transmisión sexual que pueden provocar infertilidad por obstrucción de las trompas. Las campañas que se realizan con métodos de barrera son ineficaces para prevenir los problemas de las infecciones de transmisión sexual, así como también el embarazo. El tema va por otro lado: la educación de la gente joven, programas que sean realmente integrales. El diagnóstico, ya mencionamos con el ejemplo de la caja, gente que va rebotando para hacerse una cosa y otra, y dura años haciéndose estos tratamientos. A veces también en la medicina privada pasan cosas parecidas, porque aunque se paga, muchas veces el especialista, para no soltar a la pareja, no refiere a los diferentes especialistas que deben integrar un equipo multidisciplinario, porque la infertilidad es un problema complejo que debe ser atendido usualmente en un equipo. Y muchas veces también se dan plazos que no son plazos, y también con inversión de recursos que es bastante complicada para muchas parejas. En otras palabras, me atrevo a decir aquí y también ante cualquier foro que en Costa Rica no hay un enfoque en salud pública en el problema de infertilidad. No hay diagnósticos rápidos, no se utilizan algunas técnicas que se deben utilizar para hacer un diagnóstico rápido. De eso vamos a hablar ahora.
Y después los tratamientos. Hay evidencia de que hay tratamientos que son efectivos que no se usan en el país o se usan poco. Vamos a poner algunos ejemplos. En 1950, por ejemplo, para ovarios poliquísticos, se había comprobado que una cirugía que consiste en una resección en cuña, una cirugía pequeña de los ovarios para eliminar masa que está relacionada con los quistes, tenía una efectividad para lograr el embarazo del 66%. Eso es al año 50. En 1970 apareció el citrato de clomifeno, un medicamento que tiene una efectividad del 30% para atenderlos adecuadamente y lograr un embarazo. Si nosotros nos damos cuenta a las cifras, estamos a 96-2001, pero se mantienen todavía, de la efectividad de in vitro, de fecundación in vitro para tratamiento de síndrome en mujeres que tienen ovarios poliquísticos, vemos que es mucho menor, es menos de la mitad de lo que se lograba con resección en cuña. Sin embargo, conocemos muchísimos casos que hay ovarios poliquísticos, no se le ha hecho resección en cuña y ya se les dijo que la única opción es in vitro. Tenemos también que en 1981 se publicó cómo cauterizar los focos de endometriosis. La endometriosis es un problema que sufren muchas mujeres, en que células que le corresponden a la capa interior del útero, que se llama endometrio, empiezan a crecer en la cavidad pélvica en otro lado que no le corresponde, en otro lado que no deberían estar creciendo. Pues ahí crecen y causan diferentes problemas y se ha observado que hay una relación con infertilidad. La endometriosis se había publicado en el año 81 que hacer con laparoscopía una cauterización de estos focos de endometriosis tenía un éxito del 54% para lograr el embarazo. En fecundación in vitro para tratar endometriosis anda alrededor del 33% de efectividad. Sin embargo, hay mujeres en que no se les han cauterizado, incluso que no se les han buscado adecuadamente los focos de endometriosis, y les han dicho ya que lo único que les queda, la única salida que les queda es fecundación. Pero otro problema, por ejemplo, es la obstrucción de trompas, la obstrucción tubaria. Se ha demostrado que la cirugía, microcirugía reconstructiva, es decir, reconstruir quirúrgicamente la trompa, tiene la misma efectividad que in vitro para lograr un embarazo en este grupo de mujeres. Sin embargo, en Costa Rica no se hace de la manera más eficiente y de la manera más moderna lo que es la cirugía, microcirugía reconstructiva de trompas. No se ofrece. El otro día yo decía a una de las parejas que demandaron al Estado por el tema de la fecundación in vitro que por qué primero no demandaron por las técnicas que no se aplican en Costa Rica antes de haberlo demandado por in vitro, porque estas técnicas en realidad sí son una publicación, son publicaciones, resultado de publicación científica y que son sistemas de salud que les devolverían a ellas la capacidad reproductiva y que no se están aplicando en Costa Rica. Y por supuesto que no comprometería la vida de seres humanos en estado embrionario. El camino que tenía la humanidad hasta mediados de los años 70 era claramente el de la medicina clásica. El problema lo detecto y lo resuelvo. Lo prevengo, lo detecto y lo resuelvo. Eso es lo que hace la medicina. Diagnostica para curar. Y esto es lo que se hacía también con infertilidad. Sin embargo, con el advenimiento de Louise Brown en 1978, la primera niña probeta, entre comillas, la dirección de la
y los tratamientos de infertilidad cambiaron en todo el mundo. Todo el mundo empezó, se maravilló por lo despampanante de la técnica, ¿verdad? Por la posibilidad, en cierto sentido, de crear vida. Y todos los esfuerzos se empezaron a concentrar en el tema in vitro. A un punto en que un país como Australia, en un editorial de la revista médica australiana, decía: por dedicarnos a la reproducción asistida hemos abandonado la investigación sobre las causas de la infertilidad. Hemos abandonado la investigación y el tratamiento de las causas de la infertilidad. Esto se volvió realmente el boom. Yo digo, para pensar bien, que es por lo despampanante de la técnica. No quiero pensar que son motivos económicos los que están detrás. Este es parte del escenario. En estas dos fotografías quiero ejemplificar lo que realmente ha pasado con el tema de in vitro en Costa Rica y en todo el mundo. Estas son las parejas que salen en los medios de comunicación. Estas son las que salen y se publican los nombres, pero la realidad, como vamos a ver dentro de un momento, es que la inmensa mayoría de las veces la fecundación in vitro no sirve para lograr un embarazo. Veamos el único artículo que fue publicado, que ha sido publicado en Costa Rica, ya se vieron, en el año 97. El único artículo que ha sido publicado por la fecundación in vitro en Costa Rica antes de la prohibición de la sala era de que 50 parejas habían ingresado en el programa, se habían fecundado 119 ovocitos, es decir, 119 embriones humanos habían sido producidos, se habían logrado 9 embarazos y sobrevivieron de esos 9, 3, entonces 3 nacimientos de 116 embriones producidos. Eso es lo que en Costa Rica había es decir, a 47 de las 50 parejas que ingresaron en el sistema no les funcionó el vitro. ¿Sí? ¿Qué pasó con el resto de esos 110 óvulos fecundados? ¿Qué se hicieron? Se pierden. En realidad estamos hablando, en este momento, el embrión humano es tan pequeñito que apenas es visible. Entonces, algunos de esos se transfieren y simplemente se reabsorben, se les pierde de vista. La mayoría de las veces, pues, en lo que es una menstruación posterior, van a desprenderse. ¿Todos los fecundados se cambian o se transfieren? Bueno, en este caso, fueron 120 que fueron fecundados. Ellos decían, no sé, pero ellos decían en ese momento, estamos hablando del año 94-97, que ellos transferían todos los embriones que habían sido fecundados. Esto estamos hablando entonces de embriones, de una tasa de mortalidad de embrionaria en Costa Rica, en ese momento del 97.5% de los embriones. En este momento, yo sé que esta literatura es vieja, ahora voy a citar literatura más reciente. En este punto lo que estoy mencionando únicamente en relación al papel de la prensa. ¿Por qué el costarricense no sabía esto? ¿Por qué al costarricense se le ha formado la impresión de que esa es la panacea, la solución, lo que le va a solucionar el problema? Si es una técnica que es tan inefectiva. Eso es una respuesta, una pregunta como la de las 4 veces, ¿verdad? Bien. La técnica, para resumir, consiste en que se induce una superovulación en la mujer, de modo que no libere solamente un ovocito, sino que libere 10 o 15 ovocitos en cada ovario. Para eso debe recibir una gran cantidad de hormonas que muchas veces le provocan inestabilidad fisiológica a la mujer. Incluso en algunos casos puede ser fatal cuando se origina un síndrome que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. Cada uno de estos embriones, cada uno de estos ovocitos es fecundado
con esperma del esposo o la pareja o el donante, quien sea, y se pone en una incubadora y días después son transferidos los embriones a la cavidad uterina, usualmente varios. Algunos de ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no solo uno? Bueno, porque la probabilidad de que un solo embrión pegue si se transfiere es del 8%. Entonces, hacer todo ese procedimiento para que sea efectivo un 8%, nadie lo hace. La gente transfiere 2, 3, 4, 5 o más embriones dependiendo de las circunstancias. Depende de cada sitio del mundo. Incluso en cada clínica del mundo tiene promedios diferentes. Va a oscilar entre 2.5 y 5 embriones, más o menos. En ese rango, dependiendo también de la edad y de la situación de cada pareja. Estas son cifras más actuales. Por ejemplo, acá en 2011 en Alemania se ocuparon 16.500 embriones transferidos, sin contar ni los desechados ni los congelados, para que nacieran 2.000 niños, es decir, una supervivencia del 13% o una mortalidad del 87% de los embriones, sin tomar en cuenta los embriones congelados o descartados, solamente de los embriones que se transfieren. O sea, esto para salir del paso de que hay gente que dice, no, pero si la ley dice que todo se transfiere, ya está bien. Estas son las cifras para los embriones transferidos. En este otro fue 500.000 de embriones para 50.000 nacimientos, ¿verdad? En Europa. Una de las preguntas que siempre salen es ¿por qué es tan ineficiente la técnica? Porque en teoría se prepara la mujer y aquí están los embriones y ya se ponen en el útero y ya, que no pega, ¿verdad? Parte de la respuesta puede ir en que a nivel natural, nosotros tenemos, esto es tejido de la trompa de falopio. Cuando el embrión va siendo trasladado de la trompa hacia el útero, él recibe señales de la madre. Se sabe cuáles son las señales que recibe de parte de ella, por ejemplo, SSF1, y él produce, entre otras, leucina 1, que va a decirle a la madre que envíe señales al útero para que fabrique unas moléculas que se llaman leucinas selectivas integrinas para preparar la anidación. En otras palabras, se ha publicado que el embrión tiene la capacidad, cuando va por la trompa del falopio, de avisar que ahí va, para que le preparen adecuadamente el útero. Entonces, esta puede ser una de las razones. A nivel artificial es difícil imitar lo que la naturaleza tiene diseñado. Inclusive se ha observado que cuando los espermatozoides van por la trompa, ellos también son estimulados por señales químicas de la mujer. Y entonces existe una comunicación química entre el embrión y la madre desde antes de que se dé la implantación. Eso puede ser una de las razones que explique por qué la cantidad de embriones que se implantan es tan baja en la fecundación in vitro. Bien, aparte de eso, y no me voy a detener mucho acá, sino que voy a ir rápido porque yo les quiero hablar de soluciones, no tanto del problema. Les quiero pasar esta parte rápido, ¿verdad? La mortalidad de embriones humanos se junta con los riesgos fetales y neonatales de malformaciones, de enfermedades epigenéticas, de desarrollo de cáncer aumentado en niños que han sido vigilados por fecundación in vitro. Defectos en el corazón y las divisiones, labio leporino o encefalada hendido, y por ejemplo problemas en el esófago y en el recto de Costa Rica.
Una señora entró a un hospital que queda muy cerca de aquí, con 25 semanas de gestación. Resultado de la autopsia: la primera falleció por insuficiencia respiratoria, la segunda falleció de inmadurez extrema, la tercera falleció de hemorragia pulmonar, la cuarta de fallo multiorgánico, la quinta insuficiencia renal más una infección, la sexta de hemorragia cerebral. Gracias a Dios la séptima logró sobrevivir. 2 de estas niñas cayeron en el pasillo del hospital. ¿Dónde estaba aquí la prensa? ¿Por qué le hacen creer al costarricense que es una técnica que ayuda a la gente cuando es una técnica que mata a tantos niños y que tiene tantas secuelas en los bebés? ¿Por qué no le dicen la verdad al costarricense? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay detrás? Este es solo un ejemplo. Conozco una neonatóloga que está en otro hospital de la Caja, que se le han saturado en varias ocasiones las unidades de cuidados intensivos neonatales por embarazos cuádruples de in vitro, y si nace un chiquito más que ocupe cuidados intensivos, tiene que salir corriendo a algún otro hospital porque esta unidad la tiene saturada. Otro caso en el hospital médico, también 2 veces saturado completamente la unidad de cuidados intensivos neonatales. Si estamos hablando de un niño con bajo peso al nacer, que es aumentado 16 veces por la fecundación in vitro, tiene probabilidades de retardo mental, tiene probabilidades de infecciones múltiples, tiene una gran cantidad de posibilidades de discapacidad. Y eso, entonces estamos hablando no solamente de los embrioncitos pequeñitos, que apenas se pueden ver, sino también de los niños nacidos por la teoría. Y eso hay que ponerle atención. Sobre todo si decimos que Costa Rica es un estado donde prevalece el interés superior del niño. A final de cuentas, fijémonos en países en que han tenido abierta la fecundación in vitro hace años. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Si nos fijamos en los Estados Unidos, al año 2008, había 9,5 millones de mujeres que tenían algún problema de infertilidad, pero la infertilidad siempre es de la pareja, pero acá está contabilizado por parte de la mujer. Se habían realizado 148,000 ciclos de fecundación in vitro, y de eso se habían logrado 46,000 nacimientos. Si hacemos un cálculo de cuántos nacimientos se han dado para los 9,5 millones de mujeres que tenían un problema de infertilidad, nos damos cuenta que el año 2008 la fecundación in vitro le ayudó al 0,49% de las mujeres con infertilidad en los Estados Unidos. Es decir, un país en que tiene legalizada la fecundación in vitro hace mucho tiempo. Entonces aquí vamos ustedes y yo a ser honestos. Es una técnica que realmente le ofrece a la sociedad una alternativa real de que una pareja con fertilidad tener los hijos que desea sanos. No. Esto es clarísimo. Entonces, si por ahí no va la cosa, ¿por dónde es que tenemos que caminar? Antes de ya cambiar de canal y empezar a hablar de soluciones, hablar de problemas y de soluciones no es muy bonito ni tiene mucho sentido. En este momento en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que permite la gestación por sustitución. ¿Qué significa eso? Que una mujer que por alguna razón no puede gestar, pues alquila un útero. O una pareja de personas del mismo sexo, masculinas, que quieren tener un hijo, pues alquilan un útero. La ley que está en este momento en la Corte Definitiva permite eso. Pues estamos hablando de Europa o Estados Unidos, Costa Rica. El proyecto de ley que está en la Corte Definitiva. Dice el artículo 3, la mujer gestante renunciará previamente a través del consentimiento informado de forma oficial escrita a cualquier derecho de filiación o maternidad sobre él o los recién nacidos producto de la técnica. Es
decir, en otras palabras, yo no voy a, no renuncio a cualquier relación de filiación. Vale que en este momento no lo dice, como dice en otras partes del mundo, es que si el producto, discúlpeme que utilice el término porque es el término que se usa, si el producto está defectuoso, entonces ella no se opondrá a que se interrumpa la gestación. Porque si usted está pagando 7 millones de colones por una gestación por sustitución, está pagando una fecundación in vitro 5 millones de colones, usted no va a tener un producto defectuoso. Y entonces ella tendría que estar de acuerdo que se le practique un aborto. Ahora, desde el punto de vista neurobiológico, nosotros sabemos cuáles son las zonas de nuestro cerebro que son estimuladas durante la gestación de la mujer. ¿Sí? Pero claro, esta ley ya está en la asamblea. Sí. Que se acepte o que se permite el aborto. No, la ley no habla de aborto, ni siquiera habla de lo que en el contexto in vitro se le conoce, que es el aborto que se le llama, en el contexto in vitro se le llama reducción embrionaria, ¿verdad? Pero no habla de eso. Yo lo que estoy diciendo es que en otros países, además de lo que dice este artículo, de que se renuncia a establecer una filiación, se añade también el que esté de acuerdo la mujer con que se interrumpa el embarazo. En la ley, en el proyecto de ley, como está redactado, Costa Rica no está haciendo. Ahora, sabemos cuáles son las zonas del cerebro en que se estimula bien la mujer durante la gestación, y sabemos cuáles son esas zonas y qué es lo que producen. Producen una relación de filiación. Puede ser, disculpen las señoras, porque yo sé que cuando ustedes tuvieron sus chiquitos eran los niños más preciosos del mundo, ¿no? De todas las que están aquí eran los niños más lindos y preciosos del mundo, todos de revista, ¿verdad? Y chiquititos y grandes, sus hijos son lo máximo, yo sé, ¿verdad? Entonces, el tema es la mujer se prepara para acoger ese niño, venga como venga, está preparándose psicológicamente para eso, para acogerlo. Y de ahí es comprensible que en India y que en Inglaterra, yo les invito a buscar los videos en YouTube, en donde ellas dicen, bueno, yo me comprometí a entregarlo, por eso me entrego, pero es cierto que no me lo hayan dejado ni 30 minutos después de que lo tuvo. O una señora que dice en un video de YouTube, tengo esperanzas de que cuando cumplan 18 años me vayan a buscar. ¿Y qué papel va a sustituir la relación materno-filial que se forma durante la gestación? Bien, bueno, voy a pasar ya a la parte, a la mejor parte. Existen sistemas. No solamente voy a mencionar uno, sino que voy a hablar en general, pero existen sistemas en que, al mejor estilo de la medicina antigua, pero utilizando las técnicas más modernas, intentan conocer cuáles son las causas de esa infertilidad en la pareja para solucionarlas rápidamente. Uno de esos sistemas sirve para detectar los diferentes componentes de la infertilidad. Entonces vemos que pues, uno de esos sistemas que se le denomina tecnología procreativa natural no es el único, pero ese es uno de estos sistemas. Detecta, por ejemplo, que el 77.4% de las mujeres que tienen en su pareja un problema de infertilidad hay algún foco de endometriosis presente. En el 56% hay algún problema ovulatorio.
En el 53% hay problemas en la fase lútea del ciclo. En el 38% hay adherencias, en el 23% hay defectos tubáricos y así sucesivamente. Ustedes suman esto hasta dar 100, porque muchas veces está más de un problema presente en la pareja. Lo común es encontrar 2 o 3 problemas presentes en la pareja. Si nosotros nos vamos a las causas que reportan las clínicas que hacen in vitro, ellos reportan que un 4.6% tienen endometriosis, que un 6.7% tienen deficiencia en la fase lútea. Y no es que las mujeres que vengan a buscar otras alternativas sean distintas a las que van in vitro. Lo que pasa es que la gente de in vitro lo busca suficientemente. Yo no puedo generalizar, ¿verdad? Porque hay algunos que son más exhaustivos que otros, pero lo que yo he visto con muchas parejas con las que he interactuado es que les hacen 4 cositas y les dicen que lo único, el doctor a mí me dijo que a mí solo me quedaba in vitro. Y eso se lo dice a todas. Ah, pero a mí sí me dijo que no me quedaba in vitro. Y usted se hizo una laparoscopía para eliminar un poco de endometriosis. Y usted se hizo una histerosalpingografía diagnóstica. Y usted, ¿cómo se hizo las pruebas hormonales? ¿Cómo se las hizo? ¿Al día 22? ¿O se fijó cuándo ovulaba para luego hacerse las pruebas hormonales dependiendo del momento de ovulación, cómo eran sus cuerpos, cómo debían ser sus hormonas? ¿Cuáles son las pruebas? Cada vez que uno se pone a preguntar y hablar un poquito, se da cuenta de que a esa pareja le dijeron que solo le quedaba in vitro, pero le quedaba muchísimo por hacer para tratar de ver cuáles eran los causantes de ese problema. Inclusive alguna gente llega y dice, sí, a mí me hicieron la laparoscopía diagnóstica para endometriosis y no encontraron nada. Hay un artículo publicado de uno de los doctores que está involucrado en esta tecnología que ha publicado una manera muy especial de hacer la búsqueda a nivel pélvico para ir observando todos los pequeños focos de endometriosis y irlos cauterizando uno por uno, que se llama una laparoscopía de contacto cercano. Y esas pequeñas diferencias hacen la diferencia en el resultado. Esto que tienen acá es un órgano muy importante, tan complejo como el ojo humano, pero muy desconocido, el cérvix, el cuello del útero. Tiene unas criptas que producen un moco cervical, ¿verdad? Que es el moco que se utiliza en métodos como el Bilvis o el citotérmico o el modelo Creighton, que son métodos modelos de reconocimiento de la fertilidad. Se ha publicado en revistas científicas que las mujeres, de acuerdo a las características que ven en este moco cervical, son capaces. Esta gráfica lo que dice es que con una estadística muy precisa podemos saber que una mujer, de acuerdo a lo que ve en el moco cervical, sabe en qué momento del ciclo se encuentra. Eso está muy conocido y se puede utilizar el moco cervical para hacer una graficación. Los que conozcan de aquí Billings se les va a hacer esto conocido, ¿verdad? Les va a sonar conocido. Esto no es Billings, es el modelo Creighton. Abajo ustedes tienen una graficación, por ejemplo aquí no pueden leer a la distancia, pero dice 10 CL por 1, aquí dice 10 KL por 2. Esto significa, por ejemplo, que el moco cervical ha sido observado en el cuerpo perineal con sensación lubricante, que estira más de 2,5 centímetros y que cuando se estira frente a los ojos es cristalino. Eso se ha correlacionado con un moco tipo S, que es uno de los que produce las criptas de la cervix y que se relaciona con altos niveles de estrógeno que está produciendo la mujer. Es decir, lo que estamos observando con un sistema de graficación tan preciso como el Creighton, si lo correlacionamos hormonalmente, nos damos cuenta que los estrógenos y la progesterona se comportan de una manera muy particular cuando se hace una graficación. Muy sencilla, pero la mujer aprende a hacerlo con mucha sencillez. Quiero que observen este gráfico y que observen el siguiente. ¿Lo vieron?
lo voy a repetir. Es un ciclo seco. Ella no produce moco. No produce moco y los niveles de hormonas concuerdan con que ella no produce moco. Pero no todos los casos de infertilidad son así. Hay algunos casos de infertilidad en que ella sí produce moco cervical. Los estrógenos están bastante bien. La progesterona, después de la ovulación, cae abruptamente pocos días después. Es decir, esta mujer, sin saberlo, en esta pareja se están produciendo muchos embarazos, pero ella no los puede sostener, porque tiene una fase lútea deficiente. La progesterona cae el endometrio como si fuera una menstruación. Entonces, esto se puede detectar y se puede tratar. Un ejemplo de una pareja costarricense que recibió este tratamiento, varios años buscando embarazo, producía poco moco cervical, se le dieron promotores de moco cervical, tenía una fase lútea deficiente, se le caía el endometrio, se le suministró progesterona post-pico, es decir, después de la ovulación. Tenía focos de endometriosis que fueron eliminados, todos ellos, y además sabían en qué momentos que tenían que tener relaciones, porque el moco así lo indica. Entonces, gracias a Dios, en este momento está con 9 semanas de embarazo, después de que nos encontraron cuáles eran las causas y se atendieron adecuadamente. Ya le habían dicho que solo le faltaba el niño. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el sistema? Uno de los sistemas que hay, bueno, se aprende un modelo de gratificación, se hacen exámenes hormonales, no son, es que a mí me hicieron un examen hormonal cuando progesterona al día 22. Las pruebas hormonales se tienen que hacer dependiendo del momento de la ovulación, porque lo que ocurra solamente se puede interpretar dependiendo del momento en que ella está ovulando. Los resultados no se pueden interpretar de otra manera y se tienen que hacer muchas pruebas, por ejemplo, el día pico más 1, pico más 3, pico más 5, pico más 7, que es pico. El 60% de las ovulaciones ocurren en el día pico. Y se sabe qué pruebas se tienen que hacer en los días sucesivos para observar el comportamiento hormonal. Es decir, lo que estamos haciendo es conociendo qué es lo que pasa en la mujer para tratarla de una manera adecuada. Entonces, se hacen pruebas hormonales, series de ultrasonido, series de ultrasonido, no un ultrasonido perdido, sino una serie para observar que realmente le está liberando el ovocito. Cuando se justifique la laparoscopia diagnóstica y la histerosalpingografía selectiva, que sirve para ver la presión que hay en cada una de las trompas, el tratamiento de estas enfermedades, y no se descarta también la adopción porque se ha observado que para esta tecnología particular a 24 meses plazo tiene una efectividad cercana al 70%. Va a quedar un porcentaje de parejas que lamentablemente todavía no se les va a poder dar una solución. Claro, esto es el doble de lo que se logra in vitro, pero todavía van a haber algunas parejas en que no se va a lograr el embarazo, y entonces se tiene que pensar también en otras alternativas. Bueno, ya hablé de la microcirugía reconstructiva. La cirugía que se practica en estas técnicas no provoca adherencias, a diferencia de otras cirugías que se practican. Es decir, lo que se está llevando es a perfeccionar las técnicas para que realmente trabajen a los niveles máximos. La parte emocional, las parejas que se han realizado, han pasado por el calvario de infertilidad y de las técnicas que les han hecho, saben de la necesidad que tienen de una terapia emocional. Y se sabe que un tratamiento de infertilidad con terapia emocional mejora el 93%. Bien, no me voy a alargar mucho más.
Nada más quería mencionar esta última que está acá. Ella tenía un moco limitado, endometriosis, disfunción ovárica. El esposo tenía baja cuenta espermática. Se le habían realizado 2 fecundaciones in vitro, como casi siempre, sin ser exitoso. Y afortunadamente llevaron este sistema y se logró el embarazo. En otras palabras, para cualquiera que sean los rubros, anovulación, ovarios poliquísticos, endometriosis, oclusión tubárica, estos sistemas de tratamiento diagnóstico y tratamiento integral de infertilidad son mucho más efectivos que in vitro. Imagínense además cuántos más baratos. Entonces termino con esta propuesta y pues me pongo a su disposición para preguntas. Si Costa Rica destina realmente fondos para lo que es diagnósticos y tratamientos modernos de infertilidad, investigación de las causas, terapia emocional, la parte genética, de la cual no voy a profundizar en prevención y educación, métodos de reconocimiento de la fertilidad y sistemas integrales de tratamiento de la misma, y también el tema de la adopción, si hacemos un abordaje integral de lo que es el tema de la infertilidad, entonces vamos a lograr un gran éxito. Pero aquí es donde vengo yo a hacer una pregunta: ¿es que realmente en Costa Rica interesa el tema? Porque si me van a disculpar, y voy a decirlo claro, porque así es como realmente estoy convencido de que así es, antes de que no apareciera la prensa vendiendo fecundación in vitro, infertilidad en Costa Rica no le importaba a nadie. Que les pasara lo que les pasara a las parejas abandonadas en sistemas totalmente primitivos de diagnóstico y tratamiento. Y ahora que apareció in vitro, ahora la infertilidad le importa a todo el mundo. A todo el mundo le importa, que la pareja, pero si eso es un problema que está ahí hace años. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es que ahora ofrece una técnica que es muy rentable. Voy terminando. Quería mencionar que el premio Nobel de Medicina se lo dieron a Shinya Yamanaka por las células pluripotenciales inducidas. Él lo invitó a un amigo de una clínica de fecundación in vitro a ver los embriones humanos y dijo: miré esos embriones y pensé que la diferencia con mis hijas era mínima. Le dije a mí mismo que lo ideal sería poder devolver a las células a su estado pluripotencial sin tener que destruir embriones humanos. Habría que buscar una alternativa. Él dijo: están haciendo terapias con células de embriones. Eso no puede ser, yo tengo que buscar una alternativa diferente. Y se puso y desarrolló esta técnica que en este momento es una alternativa mucho mejor para generar células madre para diferentes enfermedades. La ética, la función que tiene la bioética, es decirle a la medicina alto. No todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable. Alto. Hay que pensar en la vida humana, en los embriones, hay que pensar en las complicaciones que esto tiene en las parejas, especialmente en la mujer y a nivel social. Y se buscan soluciones, se buscan alternativas y suelen ser mejores que las que se estaban ofreciendo antes. Entonces, yo lo que les diría es: nosotros nos tenemos que convertir, ustedes y yo, no en promotores de un no a una técnica, sino en promotores de un sí a un tratamiento integral a un problema como la infertilidad. Es también éticamente inaceptable andar diciendo no y no dar alternativas. La gente que tiene problemas necesita que le den soluciones. Aquí tienen soluciones que han sido más efectivas que in vitro, pero que la población no conoce.
Cuando vino el doctor Tomás Kinders a Costa Rica, el creador de uno de estos sistemas, se le hizo una entrevista en el periódico de La Nación. La entrevista duró 2 horas y media, me reservo el nombre de la periodista por calidad. Lo escuchó durante 2 horas y media, dijo que salía en 2 días, en 1 o 2 días la publicación, apenas ella lo terminaba de pedir y nunca salió. Se quedó en la jefatura de redacción. La publicación, ¿en qué parte se quedó? No sabemos. Pero si la población no conoce que hay alternativas, no es porque no se haya hecho el intento. En Costa Rica ya está disponible esta y otras alternativas, y invitaríamos a todas las personas. El problema es no solamente que la gente no las conoce, sino también que cuesta capacitar a la gente en el exterior. Pero si alguno de ustedes se interesa en el tema y quisiera ayudar a este respecto, pues bienvenida la ayuda para que en Costa Rica se haga un trabajo mucho más decente con las personas que padecen infertilidad. El tema es decirle sí a la vida y decirle también así a las parejas que tienen infertilidad. Decirles sí, con la misericordia, con el amor, con el cariño, con la competencia que tenemos que hacerlo. No es de llenar de nuevo la sociedad, hay que dar sí, y para eso estamos ustedes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor. Usted decía anteriormente que no veía o no quería pensar en bienes comerciales, pero al final sí lo está reconociendo, ¿verdad? Y hay aquí una materia lucrativa, convenciones, etc., ¿no? La otra cuestión que quería preguntar es, usted sabe, sabemos que por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en una relativa un proyecto de reglamentación de esta actividad. ¿Qué pasa o cuál es la sanción a que nos exponemos si esto si no se llega a aprobar en la primera lectura? Creo que por lo menos los 2 diputados evangélicos ya están haciendo de poquito la connotación. A ver. ¿Cuál es la sanción? Sí, bueno. A ver, el Tribunal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sanciona al Perú, por no haber practicado un aborto terapéutico en una niña peruana. Entonces lo condena al Perú, y el Perú le responde diciéndole qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el Perú, y punto. Ahí yo quisiera imaginarme, ¿verdad? Digamos, al margen de ideologías, simplemente el carácter de don Ricardo Jiménez o de Mundo, cualquier cosa que le hubiera respondido don Ricardo. Simplemente es que no quiero sonar como de nacionalista, pero ¿qué le tiene que decir esa Corte de Costa Rica en tema de derechos humanos? O sea, el tema es que vinieron los jueces incluso a definir cuándo empezaba la vida humana. Definieron que empezaba la implantación. Digamos que desde el punto de vista científico, a mí no me cabe duda que en el momento en que el espermatozoide y el ovocito se unen, en ese momento se inicia una nueva vida humana. Hay un video de eso, pero no sé si va a dar tiempo de verlo. Pero inclusive renunciemos a eso y admitamos la discusión. Lo menos que cabe es la duda, ¿verdad? Y lo menos que cabe es la duda. Y si en la comunidad científica hay discusión y en algunos casos hay duda, aparecieron 5 luminarias para definir que científicamente la vida se empieza en implantación. ¿Y cuál es el argumento? ¿Dónde están las pruebas del tipo científico? Eso es lo que hizo esa gente.
Entonces, la Corte condena a Costa Rica, tienen la autonomía, tiene rango constitucional, igual que la Universidad de Costa Rica. El gobierno no le puede ordenar a la Caja Costarricense de Seguro Social que haga algo, porque pasa por encima de su autonomía. La Caja es una institución autónoma. Viene una corte externa y le ordena a la Caja que ponga in vitro. No lo puede hacer la Asamblea Legislativa, no lo puede hacer el gobierno, no lo podemos hacer los costarricenses, pero viene una corte y se lo impone. Entonces, yo lo que considero, yo feliz, les hubiera dicho a la corte que cogiera ese papelito y hiciera lo que quisiera con eso. La sanción no existe. No existe ninguna consecuencia de tipo así, de algún tipo, sería nada más moral, ¿verdad? De que Costa Rica fue condenada por algo y que no desea cambiar. Pero sí veo al Poder Ejecutivo muy tolerante y sometiéndose a ese fallo, ¿verdad? A pesar de que inclusive estaba leyendo un día que hay una organización en los mismos Estados Unidos que está criticando ese fallo, está diciendo que la soberanía de Costa Rica está primero que eso. Sí. Yo creo que el gobierno podría tener un papel mucho más claro en todo esto, pero mi modo de ver es que no quieren complicarse la vida, tienen otros temas que son prioritarios para ellos y que estos temas quieren simplemente que no les estorben, ¿verdad? Aunque estamos hablando del tema de vida. ¿Alguna otra chica? Con eso que uno de las mujeres que en algún momento tal vez quieran el vientre, ¿verdad? Quería saber si existe algún estudio de esos niños con sus padres adoptivos, si tienen problemas psicológicos, emocionales y demás, que comparándolos con otros normales. No se le conoce si existe. Ok, bueno, yo no conozco estudios, pero sí sé, porque estuvo en Costa Rica el doctor Anthony Caruso, que era un médico que practicaba in vitro en Chicago, y un día cambió, al igual que la doctora Marta Garza, que es otra doctora que hacía, la doctora Garza es ginecóloga, ginecobstetra, practicaba fecundación in vitro en San Antonio, Texas, y un día ella tenía que entregar informes de lo que pasaba en su laboratorio a la Sociedad de Reproducción Asistida de Estados Unidos, y cuando ella se dio cuenta de la cantidad de embriones que se habían producido en su laboratorio y la cantidad de niños nacidos que se habían producido, ese día ella cerró su consulta. Se le a los dos, a Antonio Caruso y a la doctora Garza, se le vino el mundo encima, ¿verdad? Toda una serie de críticas y de problemas que siguieron a todo eso. Pero el doctor Antonio Caruso en este momento está ayudándole a un grupo de niños, porque hay una asociación de hijos que han sido producidos por estas técnicas de cuando ha habido donación de gametos, donación de esperma, donación de unos hijos, y que ellos están reclamando conocer a sus padres biológicos, porque la ley decía que tienen que ser anónimos. También en Costa Rica serían anónimos, a como está redactada la ley en este momento, con el proyecto de ley. Pero estos niños, en un momento dado, llegan y dicen, pero yo tengo derecho a saber quién es mi padre biológico. Vea un argumento. ¿Qué tal si se enamora de una hermana? En Costa Rica, eso no es muy probable. Que enamorarse de una hermana simplemente por probabilidad. Había un doctor en Estados Unidos que en la clínica todos los chiquitos salían como muy parecidos. El doctor se ahorraba una buena cantidad de plata y usaba su propio semen para hacer las fecundaciones, y eran más de 100 chiquitos que nacieron con el papá del doctor, ¿no? Igualitos los chiquitos que salían de esa clínica. Y el tema es no solo eso, los errores de la técnica. A mí me decía una pareja que no se hizo in vitro, sino que era inseminación artificial en el país, ¿verdad? Que es permitida. Le decía al enfermero que había colectado el semen después de la masturbación, le decía,
Mire, enséñame el frasquito para ver si lo rotuló bien. Dice, mire, pero ¿cómo me asegura usted? ¿Cómo me asegura usted que mi esposa la va a inseminar con ese y no con el de otra persona? Ah, no, no se preocupe, eso ya lo tenemos estandarizado. Mire, yo trabajo en un laboratorio de genética y yo tengo que lidiar con las contaminaciones que hacen mis asistentes en el laboratorio de genética. El tema no es trivial, tiene muchas aristas, pero la sociedad está cerrada, no quiere darse cuenta de que ese no es el camino, que hay otros caminos que son los que tienen que tomar. ¿Sí? Doctor, a mí me pareció muy interesante escucharlo. Me parece que ese método preventivo y de tratamiento es extraordinario, lo que usted acaba de mencionar. Pero al final me dejó con una duda porque mencionó el nuevo tratamiento que está haciendo el doctor, pero creo, no sé si yo fue que no entendí, pero que no dijo de qué se trataba. Y me pareció como usted lo vio como algo viable. ¿De qué se trata esto? Bueno, yo hablé de uno de los sistemas, se le denomina tecnología procreativa natural, pero existen otros. Esto consiste en que la pareja aprende a graficar su fertilidad ciclo a ciclo. Después, sobre estas gráficas se montan los análisis hormonales, los análisis de ultrasonido, los análisis que haya que hacer también del factor masculino, y después de que se han hecho todos estos diagnósticos, se tienen enfrente cuáles son los problemas que tiene la pareja y se diseña una estrategia de tratamiento. A esta tecnología procreativa natural, se le llama así porque no suspende en ningún momento la naturaleza, no la reemplaza, sino que se basa en ella, la trata de curar, la trata de restablecer. Es el principio médico antiquísimo de diagnosticar y luego curar, pero aplicado en un sistema en que todas las técnicas que han sido publicadas en revistas científicas se maximizan para tratar de tener el mayor éxito posible. Y eso es perfectamente posible y se está realizando en muchas partes del mundo y se está empezando en Costa Rica a realizar. Sí. Por parte de la Asamblea Legislativa que tiene el proyecto ahora para responder a las disposiciones del fallo del tribunal, no hay ninguna inquietud por saber un poquito más, por pedir se le den charlas de esta misma naturaleza a ellos. Los diputados. Bueno, el ambiente de la Asamblea Legislativa ya está bastante zanjado, digamos, ya están muy polarizados. Yo quisiera pensar que nuestros diputados fuesen aquellas personas que honestamente quieren aprender de todos los temas para poder tomar las decisiones. En la arena política viven en un ajetreo y están en una corriente en que realmente tienen poco tiempo para detenerse en cada uno de los temas y se detienen básicamente en aquellos que les importan más. Yo diría que en este campo va a ser complicado que ellos acepten, aunque se les ha dado, las diferentes comisiones se han dado este tipo cuando nos han invitado, lo hemos expuesto, como ustedes lo han escuchado hoy, ¿verdad? Inclusive en debate y demás, pero aún así en la comisión van pocos diputados y la gente casi que antes de informarse ya tiene una posición. Es como, exacto, no ha habido suficiente información o no han querido informarse adecuadamente. En algunos casos, en otros son muy responsables y sí lo han hecho muy bien. Si sale de ese proyecto, habrá que darse doña Laura, que la verte. Sí, el problema es que en este momento lo propuso, ella lo está entregando, el que fue el último, ella lo está proponiendo en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Tengo entendido que incluso Guanajuato está construyendo una posición con respecto a la sentencia de Costa Rica. Sí. Hay una reunión en Guanajuato, México, y que ha apoyado muchos cientos de profesionales en todo el mundo, apoyado a Costa Rica en esto. Entonces,
declaración de Guanajuato. Ustedes la pueden buscar y si quieren suscribirla pueden poner su nombre y su firma ahí para apoyar el país. ¿Sí? ¿Usted cree que el régimen de seguridad social de nuestro país tenga la capacidad material y recursos humanos para poder practicar la Muy buena pregunta. El tema no es solamente que sí, o sea, tener el equipo y formar a la gente que lo use va a ser millonario de inversión y millonarios de inversión para los medicamentos, para reducir la superregulación y demás, eso está claro. Pero lo que hay que tener en cuenta, o debería tener en cuenta la caja, no es solamente cuánto cuesta ser in vitro, sino las consecuencias de in vitro. Por ejemplo, o sea, por supuesto que derechos humanos no es un asunto económico, ¿verdad? Por supuesto que estamos hablando de la dignidad humana, que está por encima de cualquier cosa, pero poniendo contante y sonante lo que va a hacer la caja con los partos prematuros en aumento, qué va a hacer la caja con defectos en tubo neural en aumento, qué va a hacer la caja con defectos en el corazón en aumento, qué va a hacer la caja con problemas en la salud de la mujer, con aumento de cáncer infantil, qué va a hacer la caja con las consecuencias, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a la lo apoya el colegio de médicos. Sí. A ver, para esto se ocupa no solamente formación técnica, sino formación ética, se necesita formación ética y se necesita más que podemos traer médicos que son muy buenos en la parte técnica, pero no necesariamente en la parte ética. Y otros profesionales actúan así o piensan así o han determinado algo en razón también de que no se han informado lo suficiente. También en la rama médica ocurre, ¿verdad? Entonces, pienso que parte de faltante de información también a esta empresa. Hay muchos de ustedes que podría, digamos, comunicar eso que está comunicando aquí o informar más. Hay un grupo fuerte de médicos que pueden ayudar a ustedes. Sí, claro que hay científicos, médicos, en todas las ramas en que operamos de esta manera y hemos hecho saber nuestra posición en diferentes foros, en la prensa y lo hemos hecho saber en reuniones, en universidades. Lamentablemente la prensa no le ha dado toda la cobertura que quisieran, ¿verdad? Pero sí lo saben, sí hay un numeroso. Sí. Con respecto a la efectividad del 1-1 en el in vitro, para la microcirugía reconstructiva de trompas. Sí. No, y voy a hacer la línea de los embriones que son sacrificados y desechados. Cada uno que se trata con efectividad, ¿cuántos son los que no? Ajá. Como veíamos en la diapositiva anterior, de los transferidos, el porcentaje de supervivencia en un país como Alemania es del 13%. Quiere decir que se ocuparon de 8 a 9 embriones transferidos para lograr un nacimiento, ¿verdad? Pero si contáramos los que son descartados y los que son congelados, pues estamos hablando de que menos de, tal vez cercano a 1% son los que logran sobrevivir. Y esos que son desechados y congelados, un cuidado respiro, es una muy buena pregunta. El tema es el siguiente. Se ha hablado de que esto sí debería, pero alguna gente dice esta afirmación, debería permitirse la fecundación in vitro, pero sin congelación de embriones. Suena lógico, ¿no? Porque nadie le hace gracia, ni a ustedes ni a mí, saber que hay seres humanos que están metidos en un nitrógeno líquido. Pero el problema está en que, por ejemplo, durante el tiempo en que los embriones están en la incubadora, si ella se enferma, si ella sufre de síndrome de hiperestimulación ovárica, o simplemente si ella sufre un accidente, ¿qué se hace con esos embriones? O sea, si hay in vitro, tiene que haber congelación de embriones. No,
porque si no lo que va a pasar es que se van a desechar esos embriones, ¿verdad? Que también que es equivalente. Bueno, a mí lo que gustaría es que desechado y está congelado, una de las dos. Y el tema es que el asunto va más allá. Se induce la superovulación, se recuperan, se producen, digamos, 12 embriones, se transfieren 3 embriones o 4, los demás se conservan. ¿Okay? La pareja dice, eso es para cuando ya el chiquito tenga 2 años, vuelvo a hacer una transferencia embrionaria. Pero estamos hablando de 2 años plazo. En esos 2 años plazo pueden pasar muchas cosas, como la pareja australiana que se murió en un accidente de avión y quedaron todos los embriones congelados y eran los herederos de una herencia enorme que al final se la fue el gobierno. Y el tema es que nosotros no podemos estar seguros de que esos embriones vayan a ser todos transferidos. No hay manera de estar seguro. Tenemos una amiga en Alemania, una amiga muy cercana a nosotros. Ellos decidieron que se iban a hacer su hija, se fecundaron los embriones, ella se enfermó producto de la superovulación, no los pudo recibir porque hubiera sometido su vida a un riesgo desproporcionado, posiblemente hubiera muerto. Entonces los embriones tuvieron que quedar congelados, y yo no sé, yo no he preguntado, pero asumo que están que conservaban los embriones de ellos. Eso es algo que no se puede tener seguridad de que los embriones que se producen vayan a ser transferidos. Congelados no tiene ningún límite. No, solo que hay leyes como en Estados Unidos que dicen que a los 5 años los padres deciden si se detona la investigación, si se desechan o se regalan a otras parejas. A los 5 años la pareja toma la decisión. Hay unos, Costa Rica, el Colegio Médico tiene una lista como de un poquito menos de 20 profesionales que podrían realizar la población en Costa Rica. Y algunos de ellos tienen clínicas en Panamá funcionando. 4 o 5 grupos costarricenses están trabajando en Panamá, y en el momento en que se pueda hacer en Costa Rica, sin duda lo van a comprar. Pero nuevamente, yo sé que este es un tema que por todo el alboroto social que ha generado, nos enfocamos mucho en mí, y lo puedo entender bien, pero yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo por buscar alternativas. ¿Verdad? Es como lo del tema del aborto. Yo trabajé, trabajo todavía en esta organización, pero tuvimos por varios años un centro de ayuda a mujeres embarazadas que no querían tener un bebé. Gracias a Dios salvamos más o menos 1000 bebés en unos 7 años. Es muy fácil condenar el aborto, pero hubiera que la gente que está dispuesta a donar tiempo, a donar dinero, a donar esfuerzos por ayudar a estas personas, es muy poca la gente. Yo creo que nosotros, ustedes y yo, tenemos que dar un vuelco a ser más proactivos. Lo digo también por mí mismo, por todos nosotros. Tenemos que dar soluciones a los problemas. Si vemos la pobreza, la miseria que vive mucha gente, si vemos el problema de las drogas, si vemos el problema de los abortos, o el tema de la infertilidad, tenemos que dar soluciones, ¿verdad? Y es ahí donde ustedes y yo estamos llamados a hacer el fermento de la masa, ¿verdad? ¿Usted quería preguntar algo más? Digamos que el movimiento debería manejar como la información de a dónde puede enviar uno a las muchachas interesadas en buscar especialistas en infertilidad que no les recomienden la fundación médica. Sí. Entonces, ¿cómo manejar, no sé si los datos de los médicos que recomiendan? Yo les puedo dar mi teléfono y yo los puedo referir. Y puedo dar un correo electrónico también, si lo voy a apuntar.
quedar grabados. Mauricio, la arroba. Dale F2. No, cualquiera de los dos. A la yo con mucho gusto, toda persona que tanto tenga algún problema de fertilidad o que quisiera ayudar en este tipo de iniciativas puede escribir a ese correo, y en ese correo van a ser adecuadamente contactadas y demás para que proporcionen el tipo de ayuda que deseen, ya sea de voluntariado, ayuda económica o el tipo de ayuda que quieran hacer, sabiendo que es una iniciativa para dar un sí a muchas parejas que lo están necesitando. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Muy bien. gracias.